¿En qué medida cree que debe haber una ley que sancione a las personas que realizan estos comportamientos? ¿Sí? La necesidad percibida de la ley. ¿En qué medida cree que las 5 personas que más le importan a usted en su vida desaprueban que realizara los siguientes comportamientos? ¿Sí? Entonces, la desaprobación de los pares. Mire que era lo que les estaba diciendo en el modelo inicial. Ahora, ¿cómo indagamos la norma social? Pues básicamente a través de los elementos que ya les había dicho, una norma descriptiva, una norma prescriptiva y la ilegalidad que se percibe. Entonces podemos hablar de cuánta gente cree que ha realizado las siguientes conductas durante el último año en este lugar en específico. También miren que son preguntas específicas del contexto a que queremos mirar, ¿sí? Y vuelven el listado que ya teníamos antes. ¿En qué medida cree que la mayoría de la gente piensa que está mal realizar los siguientes comportamientos? Igual. ¿En qué medida está seguro de que los siguientes comportamientos son ilegales en este lugar, en X lugar? Miren la ilegalidad percibida, ¿sí? Entonces miren que a la larga sí se pueden tener formas para medir, y la verdad yo lo que los invitaría es un poco a que revisaran las escalas psicométricas que hay disponibles. El problema, y eso sí se los digo de entrada, el problema es que en Colombia casi no tenemos nada validado. Entonces queremos utilizar escalas validadas, y la validación es un proceso continuo que normalmente los psicólogos, cuando empiezan este tipo de actividades, yo diría se casan con su escala. Se casan con su escala porque quizás la construyeron, la tienen que ir manteniendo. Y muchas veces cuando es en la parte académica y uno se interesa en utilizar esa escala, uno les escribe a los autores, les dice quiero utilizar su escala, él le dice sí, pero tiene derechos de autor. Entonces le dice ¿para qué lo va a usar? No, la voy a usar para un fin académico. Si es para un fin académico, entonces normalmente se la dejan gratis, la puede usar con un compromiso muy serio, y es mándame los datos de la escala, porque repito, o sea, es un proceso continuo de validación de la escala hasta llegar, ojalá, a tener pruebas transculturales. Las pruebas transculturales, como de las que hablábamos esta mañana cuando hablábamos de valores y conductas, ¿sí? Es porque ya han pasado todas esas pruebas. Y repito, hay muy pocas pruebas, muy pocas escalas que tengan esas características. Infortunadamente, estas de las que estamos hablando en este momento no tienen esas características, esas propiedades para hacerlo de una manera realmente apropiadas para la práctica en este momento. ¿Cómo podemos indagar la disuasión? Pues podemos preguntar en qué medida es probable que lo descubrieran si realiza alguno de los siguientes comportamientos. Y mire que ahí habla de la probabilidad de detección. ¿En qué medida es probable que reciba una sanción si se realiza alguno de los siguientes comportamientos? Y ahí viene la probabilidad de sanción. Y se pregunta también en simulación, si le sancionaran por realizar algunos de los siguientes comportamientos, ¿cómo sería la sanción? ¿Sí? ¿Será que es muy grave? La gravedad de la sanción. ¿Cómo se percibe la autoridad? Algo que también tenemos que mirar, con preguntas como ¿en qué medida cree que las autoridades toman decisiones justas al aplicar las siguientes leyes? Miramos la justicia distributiva. ¿En qué medida cree que las autoridades tratan a todo el mundo por igual al aplicar las siguientes leyes? La justicia procedimental. En los últimos días, ya saben todos los casos que tuvimos ¿cómo es el asunto? ¿No sabe quién soy yo? Ahí está, básicamente, la misma pregunta. Bueno, más o menos esas eran las preguntas que me interesaba que ustedes vieran, porque sí, son baterías largas, y repito, que podrían ayudar a indagar. Y la pregunta es, pese a lo largo, ¿cuánto me podrían ayudar a prevenir si yo pudiese identificar bien a las personas para que no cometan esos problemas de seguridad en la empresa? ¿Sí? Entonces, miren que les di 2 escenarios que espero los hayan captado de esa manera. La solastalgia como una problemática en la cual yo diría, cuando la empresa se preocupa por sus vecinos, ¿sí? Y quiere tener buenas relaciones con los vecinos, una muy buena forma que se puede tener es midiendo solastalgia. Podemos medir
nuestra relación con el entorno a través de la solastalgia. Yo diría que sobre todo en empresas que posiblemente cambien el ambiente de manera trascendental, quizás las de extracción, por ejemplo, o la construcción de moles de cemento grandes, que también lo vemos, también se puede aplicar, podemos monitorear. Y las otras, las de las conductas que llevan como antiecología dentro de sí, pues nos pueden servir de tamizaje de características psicológicas proambientales, ¿sí? Para mirar que se prevengan las infracciones que cometen los trabajadores en las empresas al no cumplir con las normas de seguridad. Y miren que es una gran ventaja que además le veo adicional, ¿sí? Muchas veces, si se han dado cuenta en las pruebas psicométricas, por decir algo, las pruebas de inteligencia, ustedes ven una batería grandota de 150, 120 preguntas y que además le dicen un tiempo determinado relativamente corto para que conteste. Y ustedes empiezan a contestar rápidamente y de pronto por allá cuando ya van en la mitad de la escala dicen, esta no me la habían preguntado. ¿Sí? He ahí las cosas que los psicólogos han manejado muy bien en psicometría y ellos pueden validar, o sea, hay escalas, las mejores escalas como las de inteligencia, las de personalidad, traen eso, traen identificadores, preguntas que nos sirven para verificar si lo que estamos diciendo es mentira, ¿sí? También he visto a mis alumnos que uno les pone estas escalas y entonces tienen 5 puntos para contestar en Likert y entonces arrancan y hacen una plana por toda la mitad. Obviamente nos está hablando de que está mal contestado y no son creíbles, pero repito, las escalas así muy validadas internacionalmente, las que están casi hechas a toda prueba, tienen ese tipo de preguntas y le pueden decir y le califican y le ponen numeritos para decirle es confiable o no es confiable las respuestas que están ahí, ¿sí? Entonces, eso para que lo miremos. Bueno, hasta aquí, por favor. No sé si hay alguna pregunta, que yo por la mañana tampoco pedí preguntas y no sé si las tenía. Dime. ¿Usted ya ha aplicado pues ya ha hecho ese tipo de encuestas con la asociación? Estas últimas no, las de conductas delictivas no, como tal no las he utilizado todavía, estoy simplemente probándolas, haciendo piloteos de cómo funcionan como tal. Las de solastalgia sí la he podido probar. Si eres de Bucaramanga sabes que están haciendo una construcción aquí en Quebrada Seca, la avenida que aquí grande por la que quizás subimos muchos llegando, con la carrera 27, van a hacer una construcción y hay una escuela normal que parte de la construcción es tumbar unos árboles, ya entiendo yo de bastantes años, y hay una gran discusión y fuimos con ellos y nos dijeron algunas cosas interesantes. Ellos tienen algún nivel de solastalgia también ya, de solo pensar lo que va a suceder, y hasta donde creo solo han tumbado un arbolito que quedaba fuera de la escuela normal, o sea, no han tumbado los que van adentro. Eso sí lo hemos probado. Estamos arrancando algunos procesos de investigación grande, ¿sí? Por decir algo, con Isagen en Hidrosogamoso queremos ver cuál es la solastalgia que tienen los habitantes del sector que fue inundado y posterior al que fue inundado. Entonces estamos empezando a probar estas escalas que será un proceso largo y continuo, como te decía, pero que ahí vamos. Eso sobre las de la mañana sí tengo ya muchas más experiencias que contar, o sea, no las presenté quizás de esta manera un tanto más detalladas, porque son 7 escalas y cada una tiene alrededor de entre 8 y 14 ítems, y pues cada una de estas ya las hemos tropicalizado un poco más. Esto se ha trabajado sobre todo en los 2 polos de la América Latina, en México y en Chile y en Argentina, y entonces traen palabras que no son muy adecuadas para nuestro medio, algunos conceptos, entonces estamos adaptando eso para que funcione, pero por ahí vamos. Sí. Por esta mañana usted está hablando que la gran jerarquía, los de gran jerarquía, pues no les interesaba mucho lo que tiene que ver con el ambiente, y los de baja jerarquía, los de bajos recursos, pues también pues había un desinterés por esas razones de tipo, digamos, económico y de poco incentivo. Dentro de la experiencia que ha venido aplicando, escuchando que en esa sí ha tenido bastantes aproximaciones,
¿Cómo se ha logrado vencer ese aspecto distante entre los dos, digamos, tipos de personas o de trabajadores que están en una empresa? Mira, quizás me di a entender mal. La alta jerarquía en las empresas es quizás la que sí tiene mejores relaciones con el ambiente. Eso fue lo que intenté decir. La de baja jerarquía es todo lo contrario, es más difícil para ellos. Y la explicación que se les da en la literatura es porque ellos todavía están emproblemados con sus necesidades básicas todavía. ¿Sí? Ellos están pensando en otras cosas, en otras realidades, y no tienen todavía ese nivel de trascendencia de poder pensar no solo en el presente, sino además en el futuro, que es lo que nos conlleva cuando pensamos en el ambiente. La reflexión entonces, y ya más bien diría yo, con lo que te acabo de decir, es todo lo contrario. Es decir, creo yo que si una empresa realmente quiere mantenerse como una empresa sustentable, sana, con calidad y con seguridad, realmente es una directiva que tiene que lograrse desde arriba. Los de arriba tienen la posibilidad de pensarlo de esa manera, sí, pero tienen que aterrizarlo para que los de abajo la cumplan. ¿Sí? Que ahí está, yo lo veo más difícil bajo la perspectiva de los datos que tenemos recolectados. Que por cierto, no conozco ningún dato de eso recolectado en Colombia, no conozco. ¿Sí? Lo más cercano en América Latina que pude encontrar fue Argentina, que sí tiene trabajos importantes en esta área, pero el resto ningún otro país. Pero con logros. Con logros. ¿Y qué aplicaron? ¿Qué hicieron para que eso se pudiera, digamos, llevar a cabo, o sea, mejorar la parte ambiental de la empresa? Lo que están intentando para mejorar la parte ambiental es tocarles algo que sientan los trabajadores, y lo que normalmente sienten los trabajadores por los mismos características que acabamos de decir en la familia, ¿sí? O sea, irle al trabajador por decirle, oiga, es que esa cuchilla corta, no es suficiente, así lo vea y se corte una y otra vez, no, ¿sí? Cosa muy diferente así logra uno incentivar a la familia, dicen en Argentina, en unos trabajos, dicen, dígale a la familia, que a ellos sí les duele que él pierda el dedo, a la familia sí les duele, quizás al trabajador no, pero a la familia sí. O que se enferme, o que se muera. ¿Sí? En ese sentido parece ser que las estrategias de pronto no es directamente sobre el trabajador, sino sobre la familia del trabajador. ¿Porque hacen reflexión a ellos? No, llevan, o sea, hacen algo así como terapias de familia, en la cual para que nosotros asumimos que son normales, ¿sí? Estando dentro de un contexto y otras que no. ¿Sí? Algo que también es muy evidente en las conductas antiecológicas es que no hay una víctima claramente identificable. ¿Sí? En un asesinato, ahí está la víctima, clarísimo. Aquí, antiecológicamente, muchas veces es muy difícil de identificar. ¿Sí? Otra cosa muy interesante que los psicólogos han descrito de las conductas antiecológicas, o mejor, de los individuos que cometen conductas antiecológicas, y es que no tienen las mismas características de los criminales típicos. ¿Sí? O sea, no necesariamente el que tenga una conducta antiecológica, ¿sí? Va a conllevar a que sea artífice de un asesinato. No, es de otra índole, es completamente diferente, aunque obviamente no quiere decir que compartan algunas cosas que quizás nos vayan a interesar más adelante. Uno de los modelos que más me gusta es el de Frías Armenta, ¿sí? Y ella lo que dice básicamente es que aquí con esta gráfica un tanto confusa podemos explicar un poco el origen de una conducta antiecológica, ¿sí? Si ustedes miran aquí van a encontrar, créanme que ahí hay unas rojas, lo que si alcanzan a ver dice norma social, norma personal, conducta antiecológica y disuasión, eso está en rojo, mientras las otras están en negro. Esas rojas es porque son los principales elementos y los otros elementos que no están en rojo son en un plano secundario. Entonces, lo que dice básicamente es que la conducta depende de la norma que ya habíamos visto, ¿sí? Y esa norma personal depende básicamente de la ilegalidad que perciba el individuo y del juicio moral que tenga el propio individuo. ¿Sí? La norma personal a su vez también depende de una norma social, dependiendo del contexto de la sociedad en la cual nos movamos, de tal manera que algunos elementos que se le aplican a la norma es hablar de una norma descriptiva, que más adelante veremos algunos ejemplos,
la desaprobación de pares, ¿sí? O sea, si los compañeros de la misma sociedad dicen que eso no se debe hacer, se convierte en una norma social. El papel también de la legitimidad que tienen las autoridades, ¿sí? Si tenemos una autoridad que realmente sea legítima y a la cual la consideremos como tal, pues va a tener una presión fuerte para que eso que se diga en esa norma se vuelva no solo una norma de ley, sino además una norma social. Esa es una gran diferencia también importante a considerar. Otro papel muy importante juega el de la disuasión, que esta mañana al doctor Montero lo escuchábamos hablar de los castigos. Los castigos funcionan, claro que sí. Entonces, la capacidad de disuasión que haya también básicamente pues van a afectar directamente la conducta, la norma personal, la norma social, y estas a su vez dependen básicamente de la posibilidad de sanción que podamos detectar, de la posibilidad de captura que tengamos cuando cometemos un hecho de estos y de la severidad de la sanción, ¿sí? Entonces, tres características que debe tener esa disuasión, esa norma de disuasión para que nosotros no nos comportemos o nos comportemos de X o Y forma. Algo también muy importante es la volatilidad emocional, o sea, las características de personalidad a la cual a veces a algunos se nos sale la piedra rapidito, la rabia muy rapidito y a otros no, ¿sí? Entonces eso ya depende también de características de personalidad. Y obviamente hay también la relación que les dije no es muy directa, pero que también tiene que ver aquí, y es con la conducta antisocial. Esta sí es la que llamaríamos que es la de los criminales, los que están cometiendo delitos de otra índole. Entonces, si bien el modelo, entonces, la norma personal pues es un predictor directo muy importante y que deberíamos considerar en primera opción, ¿sí? Y miren que esa norma personal pues habla básicamente de esa obligación, ¿sí? De qué debemos hacer para proteger el ambiente, que sería lo que nos interesa en este caso. Ya dijimos que es dependiente de los valores y que básicamente en el modelo lo que nos dice es que se puede modificar por las normas sociales y la disuasión. Y entonces lo que sabemos es que las características psicológicas de quienes tienen las conductas que van en contra de la naturaleza son frecuentes entre quienes tienden a no usar elementos de protección personal y violar las normas de seguridad. Miren que aquí ya viene un punto muy interesante que nos une con la parte de seguridad en el trabajo. Entonces las características psicológicas de los individuos con conductas antiecológicas son también frecuentes entre los que no permiten utilizar o no facilitan el uso de elementos de protección personal y los que tienden a violar las normas de seguridad. Es decir, si ustedes miran esto, lo que les estoy diciendo es ¿por qué no medimos lo ambiental como un proxy para saber cómo se comportaría ante un caso de accidentes, ante una necesidad de usar un elemento de protección personal? ¿Sí? Es decir, pongamos a nuestros psicólogos de las empresas a tener un rol preventivo de evaluación psicológica al ingreso al trabajo, que no solo mide lo psicológico, como normalmente le decimos a eso, sino que además sea capaz de ayudarnos a identificar posibilidades de prevención de la accidentalidad, por decir algo. La pregunta nuevamente es, como ya les decía, ¿y cómo se evalúa? ¿Cómo se mide eso? ¿Sí? Yo ahorita no lo había puesto, pero creo que esto interesa bastante aquí, entonces les traje como unos ejemplos y las preguntas que uno podría hacer. No están validadas desde ahora, les digo, todo lo que vaya a decir de aquí en adelante no está validado. Son preguntas que están en la literatura y que podrían usarse, pero que requieren que se trabajen, y en eso es en lo que ahora estoy trabajando. Entonces, recordemos simplemente una cosa, que los psicólogos hace mucho tiempo están trabajando con constructos complejos, ¿sí? Y para eso normalmente utilizan escalas, ¿sí? No podemos utilizar medidas tipo centímetros, milímetros, ni kilos, nada. Ellos tienen que inventarse otra forma, y lo que han encontrado es a través de las escalas. Y para eso se desarrolló todo un área disciplinar muy importante que se llama la psicometría, ¿sí? Que es algo bien interesante, y por eso se los dejo ahí anotado, que espanta a todos los profesionales y lo peor, incluso a los mismos psicólogos. Es un área compleja, matemáticamente dura, se requiere amplio conocimiento de estadística y obviamente un amplio conocimiento de la psicología.
Para los que creen que no se puede medir la cosa, yo simplemente les digo, miren a Thurston en 1928 en el Clásico, fue el primer artículo de psicometría en la historia, y que ahí está la revista, la referencia completa en la que dice, su título, como lo pueden ver, es "Las actitudes se pueden medir". O sea, miren lo que estaba diciendo Thurston, el papá de la psicometría, en 1928. Y actualmente miren que se pueden medir actitudes, creencias, emociones, percepciones, conductas, etc. Y es más, ¿quién de nosotros no ha pasado por aplicarse una escala de inteligencia, una escala de personalidad para ingresar al trabajo o para ingresar al estudio? ¿Sí? Ya estamos enfrentados a esta realidad. O sea, nos están midiendo. ¿Sí? Que habrá que no nos guste o si nos guste más o menos, esa es otra cosa, pero ya se puede medir. Entonces, con las técnicas de análisis psicométrico, pues se disminuye la subjetividad. Quizás no la anulo, no voy a poner la palabra anular para nada, pero sí se puede disminuir la subjetividad, ¿sí? Que es el miedo de muchos investigadores, en especial a los que nos gustan los números. Entonces, podemos, si sabemos utilizar una escala bien o una escala mal, ¿sí? Si lo hacemos bien, pues vamos a poder quitarnos ese miedo de medir estas cosas tan complejas, ¿sí? Y lo interesante, repito entonces, la indagación en psicología ambiental nos sirve para medir conductas de riesgo. Es mi propuesta que les estoy haciendo el día de hoy. Miremos algunos hechos que yo catalogaría antiecológicos, ¿sí? Bueno, y yo no, la literatura lo refiere como antiecológico, ¿sí? Y que no necesariamente son delitos. Vamos a mirarlos, aquí ya tengo ya algunos medio tropicalizados a la colombiana. Entonces, el primero nos dice, una persona maneja su automóvil por una reserva natural, ¿sí? Es más, cuando saqué me acuerdo que hace poco se metieron por allá en un carro a Cañocristales, ¿sí? Y que fue toda una queja nacional porque se estaban metiendo con una camioneta por un lugar tan hermoso del país. ¿Es un hecho antiecológico? Sí. ¿Es un delito? Eso es otra pregunta. Una persona corta un árbol nativo mientras arregla un terreno de su propiedad. ¿Antiecológico es? ¿Está en su propiedad? ¿Es un delito? ¿Sí? Miren que las preguntas se vuelven un tanto complejas. Ahí me dirían ustedes, tiene que darnos más detalles para saber si estamos hablando de un delito o no. Ok, dejémoslo ahí simplemente porque ¿qué hay detrás de todo esto? Que aquí tiene que haber una normatividad social, una normatividad, quizás en el caso colombiano, que tenemos que ver con la policía, qué es lo que la policía considera delito y qué es lo que no considera delito ambiental. El tercero nos habla de un grupo de personas que acampan en una playa sin autorización. Eso es delito en muchos lados, ¿sí? Un hombre cambia de coche y abandona el viejo en medio del campo, lo deja por ahí botado. Otro delito, ¿sí? Un hecho antiecológico. Un municipio permite que aguas de alcantarillado se viertan al mar. Eso está normado. Un barco con turistas se acerca a un grupo de delfines interceptando su trayectoria de natación, persiguiéndolos y dispersándolos. Conductas, hechos antiecológicos. Un taller automotriz bota al alcantarillado municipal líquidos de freno y aceites usados. Una empresa minera no pone colectores de polvo. Una pareja construye una casa de 2 pisos y 150 metros cuadrados en su finca rústica de uso agrícola. Miremos ya estos 4 más. Un bar pone la música a un volumen que se puede oír a 100 metros. Una persona quema matorrales y rastrojos en su finca en época de máxima alerta de incendio. Una persona come huevos de iguana que venden en la carretera. Una persona abandona a su perro en el monte al no poder tenerlo en su casa en la ciudad. ¿Sí? Miren que estos son los tipos de preguntas y entonces escuchando a la compañera esta mañana, ella nos decía, aprendamos a simular, usaba un computador, yo les digo, aprendamos a simular y utilizamos escalas psicométricas. Simulemos, o sea, pongamos a la persona, al posible trabajador, a que nos conteste posibles acciones, posibles hechos en los que estaría de acuerdo o no hacer. Algunos nos dirán que sí, algunos nos dirán que no. Eso es lo que nos piden las escalas para manejarlas de manera adecuada. ¿Cómo podemos indagar la norma personal?
con preguntas como estas. Miren, podemos mirar el juicio moral, la necesidad percibida de la ley y la desaprobación de los otros significados. ¿En qué medida cree usted personalmente que está mal realizar los siguientes comportamientos? Y viene una batería como la que acabamos de ver, muy larga. Andromo Velandia, con su presentación sobre astalgia y conductas antiecológicas, definición e implicaciones en la salud laboral. Buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes, ahora sí. Vamos a seguir ahora como una segunda parte de lo que hablamos esta mañana temprano de psicología ambiental y tratando de abordar dos conceptos. El primero es el de solastalgia y el otro el de conductas antiecológicas, que creo también pueden servir, como les había dicho en la mañana, para ser utilizadas de alguna manera en la práctica de la salud laboral. Bueno, revisemos un poco el enfoque tradicional en la salud laboral. Normalmente lo que hacemos en salud laboral para mirar efectos en salud es mirar asociaciones entre exposiciones y eventos. Lo hacemos básicamente a través de la epidemiología o la toxicología, y ese evento pues, puede ser una enfermedad o un trauma o la muerte misma. Mi propuesta el día de hoy es decirles, no nos esperemos a que ocurra ninguna de esas tres cosas. Podemos actuar antes, ¿sí? Y la psicología tiene posibilidades al manejar las sutilezas, ¿sí? Y voy a, de una vez para de pronto motivarlos, decirles, la psicología puede trabajar en el continuum completo desde la salud total hasta la depresión clínica, ¿sí? Normalmente trabajaríamos solo para mirar la depresión, o eso le interesaría, por ejemplo, a los médicos, ¿sí? La psicología puede tener unas aproximaciones en todo ese continuum, y es lo que quisiera yo pues, que lo viéramos de esa manera. Es decir, no solo que es más sutil para mirar, quizás en formas de tamizaje, como más adelante veremos, pero también mirar y romper esa dicotomía que nos encanta a los médicos de que todo está enfermo o sano, o muerto o vivo. No, las cosas en la vida no son así, sino son difusas, son más bien de tonos grises, sino blancos o negros. Y sobre todo esto, creo yo que si lo hacemos de una manera adecuada nos puede ayudar a manejar un enfoque más preventivo y, repito, no reactivo a cuando ya tenemos un evento, llámese enfermedad, trauma o muerte. Miremos, o recordemos más bien aquí con esta gráfica que pretende simplemente recordarles lo que les acabo de decir, que cuando nos vamos enfermando hasta la muerte, pues arrancamos arriba a la izquierda, donde tendríamos esa cosa llamada salud plena, que no voy a entrar en discusiones porque creo que entramos en filosofía y solamente dejémoslo así como un concepto que no nos interesa mucho en este momento. Y que cuando nos enfermamos, pues van a aparecer unas primeras manifestaciones de enfermedad que luego se van a convertir en la enfermedad establecida, y que quizás en ese momento es que por primera vez los diagnósticos médicos pueden ayudar a decirnos que existe esa entidad hasta llegar a la muerte, si es que es el caso. Pero miren que en ese continuum pues vamos a encontrar molestias, cuadros clínicos bizarros, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues si recordamos que las enfermedades ocupacionales y ambientales pues suelen tener en gran medida largos periodos de latencia, ¿sí? Que son crónicas, pues qué bueno sería utilizar
en lo posible esas molestias, cuadros clínicos bizarros como formas para aproximarnos a una forma más preventiva. Es decir, lo que estoy tratando de invocar aquí es que los sentidos nos pueden indicar algunas señales de peligro antes de que ocurran los daños que ya conocemos. Una de estas formas que a mí me llamó la atención es mirar las emociones que los psicólogos trabajan en relación del humano y el ambiente. Y este cuadro me pareció muy interesante porque resume en gran medida el conocimiento actual sobre el tema. Aquí, si ustedes miran la tablita, no sé si se vea bien, pero lo que intento es decirles a la izquierda los estados negativos, después el autor correspondiente de ese estado negativo, en la tercera columna el estado positivo antónimo, contrario al estado negativo que estaba en esa misma fila, y el autor y el año correspondiente. Y ahí se van a dar cuenta que hay una serie de términos un tanto quizás medio raros. Les hablamos de la nostalgia, y eso, su contrapartida es la endemofilia, la necrofilia y la biofilia en contrapartida, la biofobia y la biofilia, la ecofobia y la ecofilia, la solastalgia y la topofilia, el miedo global y la solifilia, el trastorno de déficit de naturaleza y la ecofilia leutier, la ecoparálisis y la solifilia, y la ecoansiedad y la leutier. Entonces, hoy no nos alcanzaría el día para abordarlas todas, y de hecho creo que todas no nos interesarían igual para el tema de hoy. Vamos a centrarnos quizás en algunas, pero sí me gustaría que, como sé que son palabras un poco raras, las miráramos rápidamente. La endemofilia habla del amor o proclividad del lugar, por lo local, por lo regional, ya sea por personas o lugares. La necrofilia, el amor o proclividad hacia la muerte. La biofilia, el amor o la proclividad por la vida. La biofobia, el miedo a la vida, a los seres vivos en general. La ecofobia, el miedo a la naturaleza, a los seres vivos e inertes de la naturaleza. La ecofilia es el amor o la proclividad por la naturaleza. Y la solastalgia, que ya esta sí nos interesa para más adelante, es la melancolía existencial generada por pérdidas ambientales. La topofilia, pues es el amor por un lugar o territorio. El miedo global es esa mezcla que tenemos de terror y tristeza por el futuro incierto asociado por la problemática ambiental. La solifilia, el manifiesto de interdependencia solidaria, es un compromiso político, quizás el de los activistas ambientalistas. El trastorno de déficit de la naturaleza, la pérdida de socialización con la naturaleza. La eutierria es el sentimiento de unión entre el individuo y la naturaleza. La ecoparálisis es la apatía ante los problemas ambientales, y la ecoansiedad es el temor ante las problemáticas ambientales. Bueno, muy rapidito y así de lectura, solo como para que no queden con la idea de que los escucharon y no tienen ni idea qué es. Entonces volvamos al primer concepto que estaba en el título, y es el de solastalgia. Y este es un neologismo que apareció precisamente en lengua inglesa, y ocurre porque hubo un filósofo australiano, estudiante y muy activista desde el ambientalismo, y viviendo mucho problemáticas asociadas con la minería y en general con problemas de extracción en Australia, comenzó a explorar cualitativamente en ese momento cómo las personas que vivían en esos lugares en los que empezaba una extracción empezaban a manifestar tristeza, y en diferentes niveles. Entonces, pues ya podría ser por la contaminación o cambios notorios en el ambiente. Es decir, entre los cambios notorios en el ambiente puede ser tan simple como el campo visual ya es diferente, ¿sí? No estoy hablando necesariamente, nótese la diferencia, y desde aquí la sutileza que permite la psicología, y es que no necesariamente tengo que esperar a medir el contaminante, no, sino con el hecho de ya no ver lo que yo veía que me gustaba y ahora no me gusta, ¿sí? Eso ya comienza a aplicar aquí el concepto. Entonces, como les había dicho, miren que la solastalgia puede estar, cuando está en la cadena causal, diríamos los epidemiólogos, podría ser que esté la solastalgia en un paso intermedio entre la salud plena y la depresión clínica. Es decir, es posible que nosotros tengamos primero solastalgia, después nos dé una depresión menor, y quizás lleguemos a una depresión mayor, e incluso que lleguemos al suicidio.
Y si revisamos esto en la literatura internacional, van a ver que no hay mucho en general, pero ya hay estudios que hablan de cambio climático y este tipo de problemáticas, o sea, cambio climático y depresión. Y tenemos casos, por ejemplo, después de los grandes desastres que ocurrieron en Japón, cuando primero el terremoto, después el tsunami, etcétera, etcétera, ¿sí? Que también se asociaron con problemas de depresión severa y suicidios. Entonces, podría ser que también estemos ante este neologismo nos ayude a entender esta problemática. ¿Ok? La gran pregunta es, bueno, o que siempre nos hacemos ante lo psicológico, y yo me lo hacía hace un tiempo, cada vez me siento más liberado de pasar aquí al frente y hablar de estas cosas, es, bueno, ¿y cómo medimos esa cosa? O sea, primero, desde la palabra ya es rara, y segundo, pues ahora dime cómo se mide. Y el mismo Albrecht desarrolló una escala que es bien interesante porque es una escala que, a diferencia de otras, debe acomodarse muy bien a la situación, es decir, debe hablar específicamente del lugar al cual nos estamos refiriendo, ¿sí? Siempre debe modificarse para hablar de ese lugar. Entonces, son solo 10 ítems en tipo Likert, 5 opciones de respuesta. Y como les decía, ya hay varias experiencias, no solo en Australia, ya he mirado en Europa, conozco de 3, básicamente tesis hasta ahora de maestría y doctorado, y que sepa, solo hay una en Norteamérica, en el área de la Florida, donde también se exploró yo la solastalgia. En el medio latinoamericano es muy poco lo que ustedes van a encontrar con este término, y quizás por ahí encuentren alguna revisión por allá que creo hicieron en Argentina sobre el tema, y solo lo nombra en unas pequeñas líneas dentro del artículo. Bueno, eso entonces en términos de solastalgia. En términos de conductas antiecológicas, son aquellas conductas, y quiero que se acuerden de la gráfica de quizás de la mañana, donde las conductas eran lo último de esa línea que empezaba con los valores y pasaba por varios niveles, en especial por las creencias y las normas personales, y son las que van contra el ambiente. Y quiero que quede claro desde este comienzo, la conducta antiecológica puede ser legal o ilegal, ¿sí? O sea, podemos actuar antiecológicamente desde lo legal y lo ilegal. No siempre es un crimen, no siempre es un delito como tal, ¿sí? El problema aquí es que ese límite de cuando se pasa de ser legal a ilegal, pues es difuso, ¿sí? Y básicamente tiene que adaptarse a las condiciones sociales de cada entorno. O sea, el trabajador tolerante, permisivo con el trabajador. Estoy diciendo el trabajador es muy importante y notable, hay que trabajarlo como uno de los recursos más importantes y valiosos, que realmente le marca la diferencia. Las herramientas en las paredes de las herramenterías no hacen nada hasta cuando llega la mano del ser humano, la toma y lo pone a actuar. Ahí donde la herramienta tiene sentido de haber sido comprada, el accionista ha metido un dinero para comprar esa maquinaria. Entonces miremos un proceso, cualquier proceso que usted quiera que tenga en su cabeza. Yo tengo un proceso donde trabajo actualmente, que es el proceso de transportar carbón. Esa empresa Fenoco, Ferrocarriles del Norte de Colombia, aquí operacionalmente tiene 3 entradas y operacionalmente tiene 3 salidas. Hay 3 empresas asociadas que entregan un producto y entonces Fenoco lo que hace es que transporta ese producto y lo pone acá. Le cambia el sitio de residencia a ese producto. Ese producto está viviendo acá y entonces esta empresa lo que hace es que lo traslada y lo pone a que habite en el fondo de las bodegas de los barcos. Eso es, para eso le pagan. Esa empresa deriva su rentabilidad, su sostenibilidad, su sustentabilidad, su crecimiento a través de hacerlo a tiempo, económicamente, costo efectivo y de manera segura. Así de sencillo es el proceso. Y uno puede meter todas las banderas que quiera, pero resumidamente es trasladar, cambiarle de sitio de residencia a ese producto. Y esa empresa está en un proceso de crecimiento por las estrategias de crecimiento del gobierno colombiano, Planeación Nacional y todo esto, donde también el gobierno está impulsando que se reconstruya toda la vía férrea desde Honda hasta el puerto de Santa Marta, para meter otros productos y sacar otros productos por la vía férrea. Es el único país del mundo donde
nunca entendimos que el transporte férreo es el más económico, el más rentable que existe en el planeta Tierra, inventado por el hombre, es Colombia, donde dejamos destruir las vías férreas, dejamos colonizar los corredores férreos que son propiedad de nosotros, que somos del Estado colombiano, y están colonizados por una cantidad de barrios subnormales con el patrocinio conestado por políticos que buscan los votos de esas personas. Y hoy en día el gobierno quiere potencializar el transporte de Honda hasta Santa Marta, los puertos de la costa atlántica, y encuentra que sus tierras, sus propiedades fueron colonizadas desde 1917, y en el 1917 hay una ley hecha por el mismo gobierno colombiano donde dice que sus corredores son protegidos y que nadie puede construir. Sin embargo, tampoco el Estado colombiano hizo acopio de la ley que había diseñado, y hoy en día los corredores férreos están invadidos a 3 metros, exhibiendo, exponiendo personas a riesgos tolerados, conectados por los políticos que buscan votos en Bogotá. Entonces esta empresa lo que hace es que crea unas funciones que las llaman presidencia, un departamento de mantenimiento de la vía férrea, de los equipos, una gerencia socioambiental para el tema de relacionamiento con comunidades, el tema ambiental, de operaciones, un departamento financiero, porque la plata hay que cuidarla, saber cómo la gastamos, un departamento de recursos humanos y un departamento de riesgo, donde yo estoy en este momento dirigiendo. Miren ustedes que aquí no se habla de los riesgos de seguridad industrial. Riesgos, vamos a ver eso qué es, porque estamos hablando que esto es un proceso sistémico. Entonces decimos que la salida grande de esa empresa y de todas las empresas es ser rentable, sostenerse, sustentarse, crecer y derivar recursos para la gente que trabaja en esa empresa, ¿cierto? Y regresarle a sus asociados rentabilidad con la que los asociados pretendieron cuando invirtieron allí. En resumidas cuentas, esto se maneja como una entrada, una salida y unos procesos al interior que se hacen acá. Finalmente, gestión de procesos es equivalente a administrar riesgos. Veamos por qué es ese asunto así. Entonces, miremos el mismo diagrama que tenemos aquí. Y miren ustedes lo que está apareciendo en rojo allí. Esos señores que están apareciendo en rojo se llaman destructores de valor. Cualquier proceso que usted le ponga atrás de esas líneas rojas, por eso dije, yo voy a hablar del proceso que yo tengo actualmente. Usted puede hablar del proceso de fabricar zapatos, o hacer empanadas, o sacar petróleo, cualquier proceso que usted se le ocurra, o en Paz de Río, o producir azúcar en el Valle del Cauca. Todos esos procesos, lo que usted tenga atrás, usted adelante tiene un destructor de valor si usted no gestiona riesgos. Y a nosotros nos pagan los profesionales que se contratan en las organizaciones, y la gente no nos pagan ni nos contratan por las caras que tenemos, a nosotros nos contratan para evitar que estos destructores destruyan el proceso atrás. ¿Quién destruye el valor? Incumplimiento del plan de transporte para el caso particular de esa empresa. Los descarrilamientos de los trenes destruyen valor, las fatalidades destruyen valor, las lesiones, la colisión de equipos, el daño de equipos y maquinaria, las enfermedades de los trabajadores destruyen valor, las huelgas destruyen valor. Por eso les decía, la convención colectiva no se negocia en los 20 días que dice la ley. La negociación colectiva se prepara, se trabaja, se fundamenta y se organiza 365 días al año para uno evitar estas cosas. Entre las muchas que hay que evitar y las muchas cosas que ganar cuando uno hace gestión de este riesgo. Bloqueos de la comunidad porque a los maestros no les pagaron. Entonces la comunidad hoy en Colombia entiende que la manera de protestarle al Estado colombiano es bloquear las carreteras, los puentes, las vías férreas, porque es la única manera que el Estado colombiano hace caso. Es la única manera que el Estado colombiano dice qué es lo que me está destruyendo valor en Colombia. Es cuando las comunidades, de manera beligerante, tal vez arbitrarias, quisiéramos decirlo, entonces hacen bloqueos, entonces también hay que trabajar para eso. Por eso en esta empresa existe una gerencia socioambiental, para trabajar con la sociedad, con las comunidades, ¿cierto? Y muchas veces suplir cosas que el Estado colombiano no hace con los impuestos y las regalías que las empresas les pagan. Ustedes ven lo que está pasando en la Corte Constitucional colombiana como ejemplo de las cosas destructoras de valor que tenemos en la sociedad colombiana y nuestros gobernantes.
hurtos, incendios, contaminación, litigios, demandas, pérdida de reputación y pérdida de licencia. Eso destruye valor. ¿Para qué nos pagan? ¿Para qué nos contratan a nosotros? Para evitar la destrucción de valor, para gestionar riesgos, porque a la larga estamos gestionando procesos en las organizaciones. Entonces, entendido que gestionar riesgos es equivalente a administrar riesgos, entonces metámonos en qué es lo que hacen las empresas. Este es un diagrama que yo creo que ustedes lo conocen. Yo entiendo que acá hay personas de salud ocupacional, de ingeniería industrial, que han trabajado en esos temas. Van a recordar el texto. Eso tiene 4 grandes componentes. Este que es lo que llama la consulta. Ahora hablo un poquito de esto, establecer el contexto, tratar el riesgo y monitorear cómo realmente se está funcionando y meter esto dentro de un proceso de mejoramiento. Y este ya pues en detalle es este asunto de los riesgos, se identifica, se analizan y se evalúan. ¿Qué es el tema de la comunicación? Usted tiene que conocer el proceso. Como dicen en la costa atlántica, usted tiene que saber por dónde le entra el agua al coco. Por eso vuelvo y me reitero. La ley colombiana fue hecha en el Congreso de la República por gente que no conoce los diferentes procesos en los pisos de los talleres de las empresas. Allá no conocen los procesos. Allá tienen unas legislaciones con algunos asesores, pero usted tiene que conocer, de nuevo le digo coloquialmente, por dónde le entra el agua al coco. Usted tiene que saber cuál es su proceso constructivo, su proceso, lo que usted está haciendo, lo que la empresa hace para generar valor, para sostenerse, sustentarse y generar rentabilidad. Usted tiene que, por eso cada función en esas empresas tiene que, cuando que dice consulta, consulte su proceso, hágale el breakdown, ábralo, haga como hace el médico, hace la disección para mirar qué hay adentro, para usted entender los componentes que tiene su proceso. Esa es la consulta. Cuando usted no conoce eso, por eso fracasan los analistas de seguridad, los profesionales, porque es que llegan con la ley en el bolsillo sin conocer el proceso en el cual está inmersa la actividad y en qué actividad es que yo debo controlar y cuál es el movimiento del trabajador alrededor de la máquina, o alrededor de la herramienta, o alrededor del proceso. Eso es la consulta. Usted tiene, y además consultar es investiguese qué ha ocurrido en otras empresas y cómo otras empresas lo hacen, ¿cierto? Y entonces usted aquí establece el contexto, ya usted dice, no, ya identifico mi riesgo de mi proceso, analizo y después los evalúa, y me evalúa, usted le mete la matriz, creo que la han manejado, yo tengo ahí la matriz si la quieren ver, donde tiene la ordenada, el factor de probabilidad que a usted le ocurra una lesión, un incidente, una pérdida, una fatalidad, una huelga, lo que usted, el riesgo que usted esté analizando. Y en la abscisa usted tiene los factores de severidad. Y cuando usted multiplica la ordenada por la abscisa, cuando usted multiplica esos dos factores, si los quiere ver, se lo muestro ahora, de pronto ahora las preguntas y respuestas, entonces usted obtiene ahí el valor del riesgo residual. Cuando usted inicia el análisis, usted tiene que partir primero de la premisa que cuál es la máxima pérdida previsible que usted va a tener en ese proceso con 0 controles o con controles pobremente implementados. Entonces, cuando usted parte de cuál es la máxima pérdida previsible que yo tengo allí, entonces usted empieza y le muestra, usted calcula su probabilidad y su severidad con la máxima pérdida previsible. Y la probabilidad de las veces que usted puede estar expuesto, exponiendo su mente, exponiendo su proceso a una pérdida, a una huelga, a un accidente, a una fatalidad, a una imputación. Ese es el valor del riesgo residual en ese momento. Entonces usted le mete los controles a partir de unos análisis que usted evalúa acá y le pone los controles, y entonces usted vuelve y le hace el análisis nuevamente para hacer sus controles. En la matricita le bajó eso a unos niveles que son tolerablemente aceptables. Y los asociados, los shareholders, los dueños de estas empresas clase mundial, entonces a usted le dicen, bueno, pero usted me bajó el riesgo acá, mire qué le cuesta bajarlo un poco más. Y cuando usted se ilvana los sesos y sigue trabajando para ver cómo le mete los controles racionales, costo efectivos, y ustedes dicen, es que ya lo puse en la zona verde, esa matriz está pintada en unos cuadritos verdes, amarillos, naranja y rojo, y normalmente uno arranca en estos asuntos catastróficos en la zona roja.
que tiene una alta probabilidad donde hay fatalidades múltiples, entonces lo veía usted a la parte derecha de la matriz, ahora le muestro eso. Y cuando usted le mete controles, eso empieza a cambiar de color. Pero hay momentos en que usted ya lo puso en una zona amarilla y le cuesta mucho hacer el control. Entonces usted, y si no encuentra otros argumentos, aparecen las compañías de seguros. Entonces usted lo que hace es que compra un seguro. Entonces le entrega esa tolerancia del riesgo a la compañía de seguros. Cuando usted realmente está frente a un tema. Por ejemplo, conducir vehículos en la Guajira. La vía férrea atraviesa toda la Guajira. Y los trabajadores que hacen mantenimiento tienen que salir de las instalaciones de esta región e irse hacia el norte de la Guajira. Y ahí interactúan con los pimpineros que vienen de Venezuela. Automóviles como los que circulan aquí en Bucaramanga, que cargan hasta 400 calambucos, 400 litros, 400 galones de combustible, donde los asientos los han convertido, los han hecho con pimpinas de combustible, de gasolina. Y se meten por toda la Guajira a la velocidad que ese vehículo da, 120, 130, unas carreteras mal construidas, estrechas. Y entonces empieza el trabajador de este región a interactuar. Ese es un riesgo que usted cómo lo controla. Ni la policía ha sido capaz de controlar los pimpineros, porque vienen armados, matan policías, les tiran a los vehículos. Y hemos visto vehículos de pimpineros incendiados, estrellados contra árboles, estrellados contra vehículos que van en el otro carril en sentido contrario. Ese es un riesgo absolutamente difícil de controlar. Donde usted hace toda la estructura de control de riesgo que usted está en sus manos hacer. Te blinda las camionetas, le pone el rollover, el antivuelco ese, cinturones de seguridad, las salas de seguridad, el entrenamiento, la certificación del trabajador, todo lo que usted quiera hacer, le limita la velocidad a la camioneta, las salas de seguridad, entrenamiento, todo lo que usted quiera. Y usted como controla el que viene con las pimpinas huyendo de la policía. Esos son casos extremos, donde usted dice, es que yo estoy dependiendo de la autoridad colombiana. No aparece. Pero la policía trabajó tan mal en el pasado que hoy en día la gente no le cree, a pesar de que está haciendo esfuerzos por recomponer la imagen. Tratamiento del riesgo, cuando usted ya identifica cómo lo va a hacer, usted tiene que implementar ya cómo lo va a tratar, ya de verdad en el piso del taller. Y usted tiene que seguir haciendo el monitoreo, cómo esas cosas realmente están funcionando en usted, y usted tiene que seguir realimentando el proceso. Esta es una cosa que la norma colombiana lo que hizo fue una copia, y la metieron en la 5250, pero eso viene por acá, y los australianos son los que más han progresado. Si ustedes quieren estudiar literatura de control de riesgos, váyanse a la literatura australiana, mejor que la americana, porque en general los australianos tienen bastante ventaja respecto al manejo de riesgos. Miremos el proceso de evaluación de riesgos de alto potencial, que es lo que hacen estas empresas de clase mundial. Ya se hacen análisis de riesgos, aparte de lo que vimos aquí en el slide anterior. Ya cuando hay una cosa aquí de estas, cada vez que aparece una tarea nueva, o equipos, herramientas, instalaciones, proyectos, cuando hay cambio de instalaciones de equipos, de tareas, de herramientas, cuando se introducen sustancias peligrosas nuevas, o cuando hay un cambio organizacional en la empresa, cuando promueve una persona, no se pensiona, etc. Esos cambios organizacionales generan unos riesgos que usted tiene que controlar con una metodología que se llama manejo del cambio, que tiene toda una estructura para usted hacer el manejo del cambio, y a partir del análisis de riesgos usted va encontrando las vulnerabilidades y las máximas pérdidas previsibles que usted va a tener por la inexperiencia o la mala transición de ese personaje de nuevo cargo. Cada unidad de negocios tiene la responsabilidad de hacer ese manejo del cambio. Hay un grupo evaluador donde participan transversalmente las diferentes personas o entidades que pertenecen a esa unidad de negocios, que pueden aportar de las diferentes aristas del proceso, porque cada uno ve la película de diferentes ángulos, y por eso son unos grupos multidisciplinarios que participan en esto. Procesos de análisis de riesgos, y esos procesos de análisis de riesgos en que usted le mete todo este tema de la matriz. Mira que usted tiene la ordenada donde está el factor de probabilidad, hay unas tablas
la norma colombiana tiene unas tablas, las empresas organizadas tienen sus propias tablas, a partir de análisis históricos propios o de empresas vecinas o empresas de la misma industria o similar a la industria, y aquí tiene usted el factor de severidad. Entonces le decía a usted, cuando tiene una alta probabilidad, o sea que usted está por aquí, por estos lugares, y cuando tiene una alta severidad, entonces usted cruza esta lineecita con esta y se mete en la zona roja. Ahí es donde le digo a usted que usted, el accionista, le dice, señor, mire usted que usted me tiene que bajar ese valor del riesgo residual, me lo tiene que bajar a unas zonas que yo las pueda tolerar. Y hay unos criterios de aceptación de tolerabilidad que normalmente eso escala las altas esferas de las organizaciones para que sean en las altas esferas de la organización donde se le dice, señor presidente de la junta directiva, vamos a emprender el proyecto tal, o estamos haciendo tal cosa, o pellizquese, perdónenme los términos, que es que la actividad tal, estamos en la probabilidad de tener un factor de severidad tal, donde podemos tener 20 fatalidades, o donde podemos tener 200 millones de dólares de pérdidas. Cuando usted habla de riesgos, usted no solamente habla de fatalidades, usted habla de 6 o 7 elementos, que son riesgos financieros, riesgos laborales, riesgos reputacionales, riesgos sociales, riesgos ambientales, riesgos de seguridad industrial y riesgos de salud. Las empresas organizadas trabajan todos esos riesgos. Por eso ustedes ven en esta tablita, cuando el accionista le dice, muéstreme usted lo que usted me va a presentar, él le dice a usted, sepárenme los riesgos financieros en una columna y me dice si este numerito que está acá, en cuál de estos valores de riesgo residual aparece. El accionista le dice, muéstreme financieramente por aparte el riesgo financiero. Y después me dice, y los otros me lo presenta aquí, me lo resume en esta otra tabla. Y aquí le aparece usted entonces ya el resumen de la máxima pérdida. Y aquí las acciones que usted le está diciendo al accionista, eso es lo que resumidamente vamos a hacer para bajarle a usted el riesgo de por acá de estas estratosferas para ponérselo por aquí en una zona donde toleramos, donde es racionalmente tolerable el riesgo, ¿ok? Y cuando usted lo baja, usted lo que está haciendo es que cuando usted lo baja en diagonal, usted está disminuyendo la severidad o está bajando la probabilidad. Uno cuando hace análisis de riesgos o análisis de acciones, usted lo que está haciendo es bajando la probabilidad, porque un muerto usted no puede hacer nada por resultar el muerto. Entonces normalmente usted lo que hace es bajar la severidad. Y usted lo que hace en severidad usted lo que hace es que implementa acciones de mitigación. ¿Okay? Y está entonces allí, porque uno no puede apuntarle a todo. Cuando usted coge una página y la resalta con un resaltador amarillito, un renglón, usted resaltó un renglón o una palabra. Y cuando usted ve la página, usted ve, la atención suya se centra en lo que resaltó. Pero si usted resalta toda la página, toda, usted no resaltó nada, usted pintó la página de amarillo y no hizo nada. Entonces uno lo que tiene que hacer es que uno resalta a dónde está mi modelo. Y entonces usted tiene que decir cuáles son los top 10 que dicen los gringos. Los top 10, cuáles son los 10 asuntos de riesgo de la organización donde yo voy a tener problemas. Y todos ustedes los parte analizando cuál es la máxima pérdida previsible para bajarla acá. Y usted mete todo eso en la biblioteca que usted tiene que consultar cada vez que va a planear trabajos. Al comienzo del año o al fin del año, usted programa sus 52 semanas del año siguiente. Cuando yo llegué a Ferrocarril, antes de ser el gerente de seguridad en Cerrejón, era el superintendente de la operación ferroviaria por 6 años. Y al mes le dije a los muchachos, a los ingenieros que trabajan conmigo, muéstrenme qué vamos a hacer en la semana número 17 de este año y muéstrenme la semana 24. Y me dijeron, no tenemos eso. Y le vamos a programar las 52 semanas. Y en un salón así grande empapelamos con 52 papeles las 52 semanas de las actividades que vamos a hacer. Y entonces empezamos a mirar cada una de las actividades de cada una de las semanas, los riesgos. Y obviamente muchas actividades se repiten, claro. Usted no tiene que hacer ejercicio las 52 semanas, pero usted sí tiene que saber qué hacer en la semana 51, 43 y 22, y etc. Para usted prepararse, para usted sistémicamente manejar el proceso. Entonces,
esa biblioteca donde usted guardó todos sus registros le sirve de consulta cada vez que usted se le llegó las llamadas. Cuando usted está en la semana 16, para poder llegar a la 17, usted vuelve y visita sus asuntos. Vamos a mirarlo aquí en detalle ahora eso. Hay un proceso de aseguramiento o de verificación, donde, mire, la biblioteca que les dije, te la tienen aquí atrás. Esta es la biblioteca, usted guarda todo eso ahí. Donde están sus controles críticos. ¿Cuáles son los controles? El que realmente salva al trabajador, el que realmente evita la fatalidad del trabajador, que se llaman controles críticos. Y eso es lo que usted tiene que observar a sus observaciones. Entonces usted tiene ese registro de riesgos, y aquí una herramientita, por ahí tengo un ejemplo de eso, por tiempo no mantiene, pero allá se maneja, en esas empresas se maneja una metodología que se llama el bow tie. Parece un corbatín, por eso se llama bow tie. En inglés bow tie es corbatín. Y se parece a un corbatín porque la manera en que los resultados van apareciendo, pues uno empieza a dibujar toda la metodología, todo el proceso en un papel, en un tablero. Se llama bow tie. En internet ustedes pueden ver bow tie. Entonces, usted define sus controles críticos y a cada control usted tiene que definir un estándar. Y un estándar es, por ejemplo, vamos a trabajar en la altura, perfecto. ¿Y qué va a hacer? Pues que el arnés tiene unas características. ¿Ya están diseñadas? Ya están diseñadas. Pero usted tiene que anclar eso en un punto, usted tiene que diseñar los puntos de anclaje. La ley le dice a usted, póngalo a 5.000 libras fuerza de resistencia. Claro, pero ¿a dónde lo va a poner? Usted tiene que diseñar a dónde va a poner el punto de anclaje de esa estructura. Usted no puede esconder el punto de anclaje donde el trabajador no lo vea, usted tiene que ponérselo donde lo vea. Usted tiene que diseñar en las vermas grandes donde circulan las volquetas esas gigantescas de Cerrejón de cargan 320 toneladas y la volqueta pesa 120 toneladas. Usted tiene casi 500 toneladas de peso caminando por vías manejadas por un guajirito. Entonces esas volquetas, como son tan anchas, caminan por el lado izquierdo de las vías. Pero eso se opera 24 horas al día. El ser humano no es hecho para trabajar de día, no de noche. Pero las empresas trabajan las 24 horas, ¿cierto? No aquí, en todas partes del mundo. Por el tema de la globalización, por todo este tema de rentabilidad, por todo este asunto globalizado que tenemos, ¿cierto? Entonces hay unas vermas, como unos controles críticos para esa operación de volquetas en Cerrejón. Unas vermas grandes. Esa verma hay que diseñarla, usted no puede poner cualquier pedazo de tierra ahí, usted tiene que diseñarla con un tronco de pirámide, cuál es la base, cuál es la altura, cuál es cada una de las bases pequeñas, la grande, cómo es el material que usted va a usar. Usted tiene que diseñar el estándar de su control crítico. Ese es un control crítico, diseñelo. Usted no puede se ponga cualquier pedazo de cosa ahí. Un trabajador, amárrese de cualquier cabulla que compró en el mercado de Bucaramanga, pues, y con esa cabulla se amarra la torre. No, usted tiene que diseñar el control. ¿Sí me van a entender? Entonces todos estos temas implican diseño de control. Usted tiene que no solamente establecerlo, diseño. ¿De qué es que estamos hablando, cierto? Ahí aparecen aseguramientos.